Sarah Miller, una mujer cuya vida había sido un maraña de rutinas predecibles y limitaciones económicas. Era finales del otoño de 2015, y Sarah, de unos 30 y pocos años, con ojos color avellana que parecían cargar con el peso del mundo, y una sonrisa que rara vez se asomaba a sus ojos, trabajaba como empleada doméstica en algunas de las mansiones más lujosas de Seattle. Su vida era una danza diaria entre el olor a desinfectante y el brillo del mármol pulido, una existencia casi invisible a Minossien. Los ojos de los ricos que habitaban esos palacios. No tenía grandes ambiciones, solo sobrevivir, ganar lo suficiente para no depender de nadie, una cualidad suya forjada durante años de autosuficiencia. Ese día en particular, Sarah se encontraba en una de esas mansiones señoriales, la residencia de Daniel Hayes, un nombre que, para la mayoría de los habitantes de la ciudad, significaba poder, dinero y cierto aire de misterio. Daniel era un multimillonario solitario, conocido por su mente aguda y su corazón, según se decía, de hielo, especialmente tras la trágica pérdida de su esposa, quien había dejado atrás a una niña, Lily, el único vínculo con un pasado que parecía querer olvidar. La atmósfera en la casa era siempre de una quietud casi inquietante, rota solo por el llanto incesante de Lily, un sonido que resonaba por los pasillos como un gemido solitario, un recordatorio constante del dolor que flotaba en el aire. Ese día, el llanto de Lily era más fuerte de lo habitual, una especie de gemido agudo que rompía el corazón de cualquiera que lo oyera. Sarah, acostumbrada a ese sonido como parte de la banda sonora de la casa, sintió una opresión distinta en el pecho. Era un llanto que parecía provenir de un alma diminuta completamente indefensa, y algo dentro de ella, algo que trascendía su papel de señora de la limpieza, la impulsó a actuar. Dejó a un lado el paño de limpieza y el cubo, que hacían un ruido metálico al dejarlos en el suelo, y siguió el sonido, que la condujo a la habitación de la niña. La puerta estaba entreabierta, y la escena que vio la hizo detenerse. Lily, con su fino cabello rubio extendido sobre la almohada, estaba roja de tanto llorar, con los puños apretados y las lágrimas corriendo por su delicado rostro. Nadie parecía poder calmarla. La niñera de la mañana, una mujer regordeta con un moño impecable, parecía más perdida que la propia niña, gesticulando frenéticamente sin saber qué hacer. Sarah, sin pensárselo dos veces, se acercó, y una voz, suave, casi un susurro, escapó de sus labios. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras tanto?» La niñera miró a Sarah con una mezcla de sorpresa y desaprobación, pero la escena que siguió acalló cualquier objeción. Sarah se arrodilló junto a la cuna. Su postura humilde y gentil contrastaba con la rigidez del entorno. Sus ojos, siempre tan apagados, brillaban con una ternura que rara vez mostraba. Extendió lentamente la mano y, para sorpresa de todos, Lily, que antes había estado luchando con un llanto inconsolable, agarró el dedo de Sarah con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña. Ese toque fue como una llave que abrió algo dentro de la niña. El llanto, que parecía un torrente, comenzó a disminuir, convirtiéndose en sollozos esporádicos, hasta que cesó por completo. La niñera, boquiabierta, no podía creer lo que veía. Era como si Sarah tuviera un poder mágico, un don especial para calmar la tormenta que se cernía sobre Lily. La niña, ahora tranquila, la observaba con esos ojos grandes y curiosos, las pestañas húmedas de lágrimas recién secas. La quietud invadió la habitación, una quietud bendita que no se había sentido allí en mucho tiempo. Sarah, sin darse cuenta del impacto de su acción, simplemente le sonrió a la niña. Una sonrisa genuina que finalmente llegó a sus ojos, iluminando todo su rostro. Fue en ese momento que Daniel Hayes entró en la habitación, atraído por el inesperado silencio. Él, que antes había visto a Sarah como una empleada invisible más, ahora la observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Daniel era un hombre que rara vez sonreía, con un rostro esculpido por la seriedad y una barba bien recortada que le daba un aire aún más austero. Sus ojos, de un azul gélido, llevaban la marca de un profundo sufrimiento, una barrera que había erigido para proteger lo que quedaba de sí mismo. Ver a Sarah allí, con Lily dormida en sus brazos, fue una imagen que nunca imaginó presenciar. La escena que se desarrollaba ante los ojos de
Daniel era casi irreal. Su hija, que había llorado durante horas, ahora dormía plácidamente en los brazos de una mujer a la que apenas conocía, una mujer a la que consideraba tan solo un mueble de su casa. El contraste entre el bullicio que antes llenaba la casa y la calma que Sara había traído era tan marcado que le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el cuidado de Lily. Daniel sintió una punzada de algo que no pudo identificar, tal vez admiración, tal vez un atisbo de esperanza que había enterrado en lo más profundo de su corazón tras la pérdida de su esposa. Se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Sara se giró y sus ojos se encontraron con los de Daniel. Por un instante, pareció que el tiempo se detuvo. Los ojos de Sara, que antes brillaban con la ternura de quien acuna a un niño, ahora mostraban un destello de sorpresa y una ligera vergüenza al haber sido sorprendido en un momento tan íntimo. Daniel, a su vez, sintió una especie de magnetismo, un reconocimiento silencioso de que aquella mujer no era solo una señora de la limpieza, sino alguien que poseía una sensibilidad excepcional, algo que él había perdido o que nunca tuvo realmente. Se acercó con voz profunda y algo vacilante. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Daniel con voz ronca. Sara, aún abrazando a Lily, le explicó con sencillez lo que había hecho, sin alardear, simplemente compartiendo la verdad de su intuición. Daniel la observó y, por primera vez, notó la fuerza tras esos ojos color miel, la silenciosa resiliencia que emanaba. Algo dentro de él, algo que había estado latente durante mucho tiempo, comenzó a despertar. Vio en ella no solo a una empleada, sino a una persona con una capacidad de conexión que él, con toda su riqueza y poder, no podía comprar. Ese día, la vida de Sara Miller y Daniel Hayes dio un giro inesperado. Daniel, impulsado por un impulso que no comprendía del todo, le ofreció a Sara el trabajo de niñera para Lily. Era una propuesta inusual, viniendo de un hombre que valoraba la formalidad por encima de todo. Pero la forma en que Sara había calmado a su hija le había tocado una fibra sensible que ni siquiera sabía que existía. Sara, que necesitaba el trabajo desesperadamente, aceptó, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña sensación de que algo mucho más grande comenzaba a suceder. Este no sería solo un nuevo trabajo, sería el comienzo de un viaje que lo cambiaría todo. Los días siguientes fueron una delicada danza de descubrimiento y adaptación. Sara, quien antes pasaba horas limpiando cada rincón de aquella mansión, ahora dedicaba su tiempo al cuidado de Lily. La casa, antes tan silenciosa y melancólica, empezó a cobrar vida con las risas y los juegos infantiles que Sara introdujo. Le leía cuentos a Lily con voces graciosas, creaba mundos mágicos con juguetes y, lo más importante, le daba a la pequeña el cariño y la atención que tanto necesitaba. Daniel, por su parte, observaba desde lejos, un espectador silencioso de una transformación que no había planeado, pero que comenzaba a llenar los vacíos de su propia vida. Poco a poco, la presencia de Sara empezó a suavizar la rigidez de la vida de Daniel. La observaba interactuar con Lily, y la forma en que la pequeña florecía bajo su cuidado lo asombraba cada día. Lily, que antes había sido una niña retraída y melancólica, ahora reía con facilidad. Sus ojos azules brillaban con una alegría contagiosa. Era como si Sara hubiera devuelto la luz a una casa que antes parecía eternamente oscura. Daniel, que antes rehuía cualquier contacto más profundo, empezó a observar a Sara con una silenciosa curiosidad creciendo en su interior. Era una noche tormentosa, de esas que sacuden las ventanas y hacen crujir la casa. El viento aullaba afuera como un lobo hambriento, y la lluvia golpeaba el techo con una fuerza que parecía querer derribarlo todo. Lily, asustada por los truenos, corrió a los brazos de Sara, quien la acunó con cariño, cantándole una suave canción de cuna. Daniel, que estaba en su oficina, escuchó el clamor del clima y el suave murmullo de Sara, y una extraña inquietud lo llevó a la sala. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la mansión en una oscuridad casi total. La única luz era el relámpago que iluminó momentáneamente la habitación, revelando las figuras. Lily soltó un grito de miedo, aferrándose aún más a Sara. Daniel, acostumbrado al control y al orden, sintió una punzada de desorientación en la oscuridad. Era como si la falta de luz lo dejara vulnerable,
despojado de sus defensas habituales. Sara, sin embargo, actuó con una calma impresionante. Encendió la linterna de su teléfono, y la tenue luz iluminó la habitación, creando sombras largas y misteriosas. «Tranquila, mi amor. Es solo la tormenta. Mamá Sara está aquí», le susurró a Lily con voz firme y tranquilizadora. La forma en que usó la palabra «mamá» conmovió a Daniel de una manera que no esperaba. No era solo una niñera, era alguien que llenaba un vacío que él desconocía. En esa oscuridad, con la vulnerabilidad flotando en el aire, algo cambió entre Daniel y Sara. La ausencia de luz, que antes lo había aterrorizado, ahora parecía una invitación a la intimidad. Se acercó y se sentó junto a ellos en el sofá. La calidez de Sara y Lily disipó parte del frío que sentía en el alma. La conversación fluyó, no sobre negocios ni sobre la casa, sino sobre pequeñas cosas, sobre la vida, sobre miedos y sueños. Era como si la oscuridad hubiera desvelado las máscaras, revelando a las personas tras los papeles. Poco a poco, el sonido de la tormenta exterior se convirtió en un ruido de fondo, casi insignificante comparado con la conexión que se establecía entre ellos. Daniel, quien siempre había sido un pilar inquebrantable, se sintió extrañamente cómodo compartiendo una parte de su dolor, algo que guardaba bajo llave. Habló de su difunta esposa, no con la frialdad de quien describe un hecho, sino con la voz entrecortada de quien aún siente la pérdida. Sara, con su sensibilidad agudizada, simplemente escuchó, con la mirada fija en él, ofreciéndole el silencioso consuelo de su presencia. Fue un momento de vulnerabilidad poco común para Daniel. El despiadado empresario, el distante multimillonario, se reveló como un ser humano herido, perdido en un laberinto de dolor y responsabilidad. Sara no lo juzgó ni le ofreció consejos vanos. Simplemente estaba allí, y esa presencia genuina era todo lo que necesitaba en ese momento. La oscuridad exterior parecía una invitación a derrumbarse, a conectar las almas sin los artificios del día. De repente, sus miradas se cruzaron en la penumbra, y el aire de la habitación pareció vibrar. La distancia que una vez los había separado se disolvió, y el espacio entre ellos pareció reducirse con cada latido. El silencio que siguió fue de una intensidad que trascendió las palabras, una especie de reconocimiento mutuo de una atracción que floreció en medio del caos de la tormenta y la vulnerabilidad de la noche. Y entonces, por un impulso que ninguno de los dos pudo prever, Daniel se inclinó. Sus labios se encontraron con los de Sara en un beso. No fue un beso apresurado ni apasionado, sino una caricia suave y tentativa, llena de una mezcla de sorpresa, alivio y la silenciosa promesa de algo que ambos, en el fondo, deseaban. Ese beso fue como un rayo de luz en la oscuridad, una chispa que encendió una llama inesperada en sus corazones. Lily, ajena al momento íntimo que se desarrollaba, seguía durmiendo plácidamente en los brazos de Sara, con su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. El beso duró solo unos segundos, pero para Daniel y Sara fue una eternidad, una puerta a un nuevo mundo de posibilidades. Al separarse, el sonido de la lluvia parecía más lejano, y la energía en la habitación se cargó de algo nuevo y embriagador. Pero como una nube pasajera, la realidad comenzaría a imponerse a la mañana siguiente. La mañana siguiente trajo consigo no solo la luz del sol, sino también la frialdad de la realidad. Daniel, el distante y reservado multimillonario, parecía haber vuelto a su caparazón. El beso de la noche anterior, que había parecido tan significativo en la oscuridad y bajo la vulnerabilidad de la tormenta, era ahora un fantasma silencioso entre ellos. Actuaba como si nada hubiera pasado, con la postura rígida y los ojos azules apagados de nuevo. La barrera que había erigido tras la muerte de su esposa se alzaba de nuevo, quizás incluso más alta. Sara, a su vez, sintió el golpe. Ese beso había despertado algo en su interior, despertando una esperanza que ni siquiera sabía que tenía. Ver a Daniel tan frío y distante de nuevo fue como un balde de agua fría, un recordatorio de que tal vez todo esto no había sido más que un momento de fragilidad, algo que preferiría olvidar. Intentó mantener la compostura, concentrarse en Lily, pero la amargura del rechazo silencioso le dejaba un sabor amargo en la boca. Los días siguientes estuvieron marcados por esta extraña tensión. Daniel evitaba a Sara, y cuando no podía,
Sus interacciones eran puramente profesionales, frías y directas. Sara, a pesar de todo, seguía cuidando de Lily con el mismo cariño y dedicación, porque la niña era el único vínculo que aún la unía a aquella casa, y en cierto modo, a aquella extraña esperanza. Pero la llama que se había encendido la noche de la tormenta parecía apagarse, dejando solo el humo de la desilusión. Hasta que una tarde, mientras limpiaba la biblioteca de Daniel, algo llamó la atención de Sara. Estaba organizando unos libros viejos y, por casualidad, una pequeña memoria USB, casi imperceptible, se cayó de uno de los tomos más gruesos y polvorientos. La curiosidad la venció y, tras dudar un momento, la insertó en el ordenador de la oficina, que estaba encendido para el uso de Daniel. Lo que se abrió en la pantalla fue un video. No un video cualquiera, sino una grabación de la difunta esposa de Daniel, una mujer de una belleza deslumbrante, de sonrisa amable y una seriedad inusual en la mirada. Su voz, que llenó el silencio de la habitación, trajo una revelación que trastocaría el mundo de Daniel y sacudiría las ya frágiles estructuras de su familia. Lily no era su hija biológica, era adoptada. Las palabras de la difunta esposa de Daniel resonaron por la habitación como un trueno, golpeando a Sara con fuerza. La revelación de que Lily era adoptada, y que Daniel posiblemente no lo sabía, era un secreto que pesaba 1 tonelada. Sara sintió que se le encogía el corazón, una mezcla de conmoción y dolor silencioso ante la verdad que le habían ocultado. Ese video, escondido en un libro, era la clave para comprender muchos de los matices del comportamiento de Daniel. La rigidez, el dolor, la pena, que ahora cobraban un nuevo y sombrío contexto. Mientras Sara aún intentaba procesar esta información, Daniel entró en la biblioteca, llenando el espacio con su imponente presencia. Se detuvo, bruscamente al ver a Sara sentada en su silla, con la mirada fija en la pantalla del ordenador donde el vídeo seguía reproduciéndose, y la voz de su difunta esposa llenaba la sala. La tensión en la sala era palpable, aguda, casi visible. Daniel, con sus ojos azules como el hielo, fijó la mirada en Sara. Una furia creciente nublaba su expresión. ¿Qué haces? La voz de Daniel resonó como un trueno, llena de ira y desconfianza. Tenía los puños apretados, y su rostro, antes serio, ahora estaba deformado por la furia. La vulnerabilidad que había mostrado la noche de la tormenta había desaparecido por completo, reemplazada por un muro impenetrable de dolor e ira. Ver a Sara invadiendo su privacidad y, peor aún, descubriendo un secreto tan íntimo, lo sumió en un torbellino de emociones. Sara intentó explicar, intentó decir que había sido un accidente, que la memoria USB se había caído del libro, pero las palabras parecían atragantarse. La ira en los ojos de Daniel era abrumadora, y no parecía dispuesto a escuchar. Para él, todo esto era un ataque, una manipulación, una intrusión en su santuario de dolor. No podía ver más allá de su propio dolor y traición. «Me engañaste, te aprovechaste de mi vulnerabilidad», gritó Daniel, y sus palabras hirieron a Sara más que cualquier bofetada. «Eres una manipuladora. Pensé que eras diferente, pero eres igual que todos los demás. Fuera. Sal de mi casa ahora mismo. Estás despedida». Su voz estaba llena de un dolor tan profundo que se convirtió en veneno, y Sara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras de Daniel, tan crueles e injustas, se clavaron en el corazón de Sara como estacas afiladas. Sintió un dolor físico, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. La acusación de manipulación, la furia en su mirada, todo la golpeó con fuerza. No había lugar para la defensa, para la explicación. En ese momento, Daniel no vio a Sara. Vio una amenaza, una traición que reavivó las llamas de su propio dolor e inseguridad. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, Sara no dudó. No tenía sentido quedarse, no tenía sentido luchar contra un muro de ira tan infranqueable. Simplemente asintió, recogió sus pocas cosas y, sin decir una palabra más, abandonó aquella mansión que, por un breve instante, le había parecido un refugio seguro. El llanto de Lily, que oyó al alejarse, era un lamento que se mezclaba con el suyo, una despedida silenciosa y dolorosa. Sara se mudó a un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, un lugar sencillo que ofrecía el refugio necesario para el duelo y la reflexión.
Los días transcurrían, cargados de profunda melancolía. La imagen de Lily, sus ojos azules y su dulce sonrisa, era una constante en su mente, un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Ese trabajo, que había comenzado de forma tan inusual, se había convertido en algo mucho más grande, en un vínculo de afecto que ahora estaba roto. Mientras tanto, en la mansión Hayes, el silencio y la melancolía volvieron a reinar, aún más intensos que antes. Lily, la niña que había florecido bajo el cuidado de Sarah, se marchitó. La risa desapareció de sus labios, reemplazada por un silencio inquietante. Se negaba a comer o jugar, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una profunda tristeza, una depresión infantil que asustaba incluso a los médicos. Daniel, sumido en su propio dolor y una rabia ciega, tardó en comprender la gravedad de la situación de Lily. Estaba tan consumido por la rabia y la sensación de haber sido engañado que descuidó el sufrimiento visible de su hija. Médicos preocupados le advirtieron sobre una grave depresión infantil y la necesidad de atención emocional que él, en ese estado, no podía brindar. Lily susurraba a veces el nombre de Sarah en sus momentos de ensoñación, un grito silencioso por algo que Daniel le había arrebatado. La angustia de Daniel crecía al ver a Lily marchitarse. La casa, antes llena de la ausencia de su esposa, ahora albergaba la ausencia de la sonrisa de su hija. Empezó a reflexionar sobre la situación. El dolor de Lily actuó como catalizador para que, por primera vez en mucho tiempo, se detuviera y analizara los hechos con la frialdad que usaba en su negocio. La imagen de ese video, las palabras de su difunta esposa, algo fallaba en su reacción impulsiva. Fue entonces cuando Daniel, con la mente un poco más despejada, decidió verificar la autenticidad del video. Él, un hombre que confiaba en cifras y pruebas concretas, había actuado impulsado únicamente por la emoción y el dolor. Contrató a expertos en análisis de video y voz, y el resultado fue innegable. El video era real. Las palabras de su esposa eran auténticas. Lily, efectivamente, era adoptada, y el secreto se había guardado para protegerla. La revelación de la autenticidad del video impactó a Daniel como un rayo. Una oleada de culpa y arrepentimiento lo invadió, abrumándolo. Había descartado a Sarah, la única persona que parecía capaz de iluminar la vida de Lily, basándose en una suposición errónea, una proyección de su propio dolor. La ira que una vez lo consumió se convirtió en una profunda tristeza, y la imagen de Sarah, tan digna y herida al salir de su casa, lo atormentaba. Con la verdad llamando a su puerta, Daniel comprendió la magnitud de su error. Había alejado no solo a Sarah, sino a la única persona que podía hacer sonreír a Lily. Ese beso de la noche de la tormenta, que había intentado ocultar, ahora regresaba con una fuerza abrumadora, un recordatorio de lo que había sentido y de cómo Sarah lo había conmovido, aunque solo fuera por un instante. La distancia que había impuesto entre ellos era ahora un muro que debía derribar. Daniel, un hombre que rara vez se inclinaba, sintió la imperiosa necesidad de encontrar a Sarah. Sin importar dónde estuviera, la necesitaba, y Lily la necesitaba aún más. Usó todos sus recursos, activó contactos, buscó por todos los rincones de la ciudad, hasta que, finalmente la encontró en su pequeño apartamento a las afueras. Ese momento, el reencuentro, sería la prueba definitiva de su humildad y de su capacidad para reconocer un error monumental. Cuando Daniel finalmente encontró a Sarah, verla en un entorno tan sencillo y modesto, tan diferente del lujo en el que vivía, lo impactó profundamente. La vio a través de la ventana de su pequeño apartamento, regando unas plantas en el balcón, con la misma delicadeza con la que cuidaba a Lily. Ese fue el momento de la verdad, el momento de asumir su propia arrogancia y el dolor que había causado. Respiró hondo, se armó de valor y llamó a la puerta. Sarah abrió los ojos, y sus ojos color miel se agrandaron al ver a Daniel de pie frente a ella. La sorpresa se mezclaba con la sospecha. Una sutil barrera se erigió en su expresión. Daniel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente vulnerable. El despiadado empresario se había transformado en un ser humano arrepentido, con las palabras de disculpa atascadas en la garganta, como piedras. Sarah empezó con la voz entrecortada. Lo siento mucho.
Las palabras, tan sencillas y directas, cargaban con todo su arrepentimiento. Le explicó lo del video, la verificación de su autenticidad, la depresión de Lily. Le confesó sus sentimientos, la atracción que sintió por ella desde el primer momento, y cómo el miedo y el dolor lo habían cegado. Y entonces, en un acto de desesperación y esperanza, le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. «Cásate conmigo, Sara, por favor, te necesito, y Lily te necesita». Sara, quien antes había sido desestimada con tanta frialdad, ahora escuchaba una propuesta de matrimonio de un hombre que la había humillado. Fue un torbellino de emociones, sorpresa, dolor, confusión, pero también un tenue rayo de esperanza. Vio en los ojos de Daniel no solo arrepentimiento, sino una vulnerabilidad genuina que nunca antes había mostrado. Sabía que Lily sufría y que su lugar, por paradójico que parezca, estaba al lado de esa niña. Regresó para cuidar de Lily, pero le dejó claro a Daniel que la reconciliación no sería fácil. «Tienes que cambiar, Daniel», dijo Sara con voz firme. «Tienes que demostrar que puedo confiar en ti. Una propuesta de matrimonio no borrará lo que pasó. Era un reto, una condición para que comenzara la reconstrucción». Daniel, sin dudarlo, aceptó, sabiendo que le esperaba un largo camino para recuperar la confianza de Sara y, sobre todo, convertirse en el padre y el hombre que Lily y Sara merecían. Con el tiempo, la familia Hayes Miller comenzó a reconstruirse, lenta y gradualmente, como una flor que florece tras un largo invierno. Daniel, en efecto, se había transformado. Se dedicó a Lily con una intensidad inesperada, convirtiéndose en el padre amoroso y presente que ella siempre había necesitado. Las reuniones de negocios comenzaron a desaparecer de su agenda, reemplazadas por tardes en el parque, cuentos antes de dormir y una genuina implicación en la vida de su hija. El hombre frío y distante estaba dando paso a alguien más humano, más cálido por el amor. El cambio más significativo en la vida de Daniel llegó cuando recibió una importante propuesta de negocio, una oportunidad multimillonaria en Japón. Era el tipo de propuesta que, en su época de empresario obsesionado, habría aceptado sin pensarlo dos veces. Pero para sorpresa de todos, y especialmente para la suya propia, la rechazó. Su familia, la vida que estaba construyendo con Sara y Lily, se había convertido en su prioridad innegociable. La decisión fue un punto de inflexión, no solo para él, sino también para Sara, quien vio en ella una prueba concreta de que Daniel, de hecho, estaba cambiando. Habían pasado 2 años desde aquel fatídico día en la biblioteca. Daniel y Sara se casaron, y la mansión Hayes, antaño un lugar de silencio y melancolía, ahora resonaba con risas, con el bullicio de una familia feliz y unida. Lily, completamente recuperada y radiante, era el centro de este universo, la pequeña brújula que había guiado a Daniel de vuelta a la humanidad y que había unido a 2 almas tan distintas. Sus vidas, antaño tan complicadas y llenas de dolor, habían encontrado un propósito, un amor que brotaba de la superación y la capacidad de perdonarse y empezar de nuevo.